Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Hoy quería grabar un video un poquito más personal. Quería contar un poco sobre mi historia, cómo empecé a emprender. Ya hace 20 años que estoy emprendiendo. Comencé en el 2005 y para mí parece que no hubiera pasado el tiempo. Y bueno, a veces cuando me preguntan cómo empecé o qué hice, me cuesta mucho sintetizar, así que este es un video donde no hay guión, no suelo usar guión, suelo hablar lo que me sale, lo que tengo ganas de compartir y un poco lo estoy improvisando porque se me ocurrió en base a las clases gratuitas que voy a dar ahora este viernes 27 de junio para quienes están viendo este video en estos días. Y bueno, un poco movilizada por todo esto de que hace 20 años que emprendo y me parece un montón de tiempo y un poco vuelvo hacia esa Nadia del 2005 que un poco cómo empecé, hoy les quiero contar, y también un poco para mostrar la parte humana de los emprendimientos, que a veces parece que nada, que de la noche a la mañana uno ya tiene todo armado y en realidad no, lleva muchos años, muchos procesos internos, mucho acomodar con todo de la vida y bueno, para mí es importante hoy en día compartir esa parte, ese lado humano de lo que es emprender y también emprender con el arte, que para mí es una de las cosas fundamentales porque me costó mucho tiempo unir esas dos partes, la parte del negocio y la parte del arte. Así que bueno, espero hacer un resumen de estos 20 años y más que nada para mí lo importante es compartir desde este lado, eh, transmitir la experiencia y siempre pienso en lo que a mí me hubiera gustado que me cuenten alguien que ya haya pasado por eso en el momento que yo arrancaba. Así que este video siempre pienso de que lo que yo comparto lo comparto pensando en esa Nadia que era en ese entonces, en lo que me hubiera gustado escuchar a mí y también animar a quien todavía está ahí pensando qué hacer, cómo emprender o que piensa que o es muy joven o es muy grande, no hay edad, siempre estamos aprendiendo algo, yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo, así que bueno, ahí va mi intento de breve historia. Eh, Voy a hacer de cuenta que estoy contándole a alguien que conozco. No sé cuántas personas van a ver esto. En general, este canal no lo ve mucha gente, así que ahí vamos, tratando de hacer un resumen lo más coherente que pueda. Bien, 2005. ¿Cómo empiezo en 2005 a emprender? 20 años, parece una vida, realmente es una vida porque yo empiezo a emprender prácticamente porque tenía que generar un ingreso. Acá tengo una foto que encontré en la casa de mi mamá. No sé si se llega a ver. Tengo la luz que un poco me tapa. Ahí estoy yo recién entregando mi tesis, recibida en 2005 con mi bebé. Mi hijo en ese entonces tenía unos meses. Hoy en día mi hijo va a cumplir 21 años, ahora en unos días. Así que para mí también es un poco eh, el emprendimiento, es parte de ver crecer a mi hijo. Para mí emprender es como un hijo más. Los emprendimientos yo siempre los vi como hijos que iban creciendo y bueno, obviamente que pienso en esa Nadia de 2005 que se había recibido, pero yo me recibí de diseñadora en comunicación visual. Siempre me gustó dibujar, pintar, pero pensaba que no iba por ahí. Quería hacer algo, la verdad que no tenía ni idea, no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. Lo que sí tenía es que, bueno, tenía que trabajar para estar con mi hijo, pero ya en ese entonces, desde un primer momento, no quise salir a buscar trabajo y quería quedarme con mi hijo. Para mí, ir a trabajar 8 horas a otro lugar y dejar a mi hijo al cuidado de otra persona no, no lo veía. Y creo que esa fue una de las buenas decisiones que hice, más allá de que todo fue como muy impulsivo, sin saber nada.
de la vida. Aunque yo pensaba que sabía muchas cosas, ahora me doy cuenta que no, pero bueno, fue todo intuición. Y en ese momento lo que sí sabía hacer era, me gustaba siempre hacer cosas manuales, siempre hice muchas cosas, ya sea forrar cajas, armar tarjetitas, y bueno, con el tema de la crianza de mi hijo, había empezado a hacer algunas tarjetitas, de hecho, mis tarjetas de 15 años me las hice yo misma, le hice las tarjetas a mi hermana, souvenir, siempre hice toda esa parte creativa, manual, me encantaba, o sea, yo disfruto mucho estar en contacto con el hacer. Entonces, realmente sin tener idea, sí había tenido una experiencia trabajando como moza en eventos, unos años atrás, entonces sabía bueno, que eventos había, siempre hubo, y los va a haber. La gente celebra. Y bueno, también con mi hijo había hecho las tarjetas y unos recuerdos para su bautismo, así que prácticamente me senté un día y hice una tarjeta, se la llevé a alguien que tenía un negocio y esa persona me recomendó a alguien para que le haga otra tarjeta y así fue como empezó mi camino emprendedor. En ese momento ni siquiera pensaba que era un emprendimiento, para mí era ganar dinero haciendo algo que me gustara y estaba con mi hijo. Mientras tanto, también iba buscando otras cosas, empecé a hacer souvenirs, empecé a hacer muchas cosas más, pero bueno, prácticamente yo arranqué de cero, 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 con los materiales que tenía en mi casa y después empecé a buscar en librerías, empecé a buscar papeles, me empecé a entusiasmar, entonces como que era esa parte creativa que yo sacaba, ni siquiera dibujaba en eso entonces, o sea, lo tenía todo muy, muy, muy guardado. eh, pero sí exploraba la parte creativa con los papeles, con los accesorios que le iba poniendo a las invitaciones, y así arrancó mi vida emprendedora. En 2006, parece mentira, tanto tiempo. En 2006 se me ocurre, porque yo con el tema del diseño quería, de hecho yo hacía tarjetas mientras pensaba en qué iba a hacer de mi vida. Mi pareja en ese entonces también estaba haciendo, también diseñador gráfico, estaba haciendo unas web, entonces a mí se me ocurrió practicar para saber hacer web, porque mi idea era quizás ofrecer el diseño web, y así hice mi primer web de las tarjetas que tenía, a modo de catálogo, sacándole fotos. Hoy en día veo esas fotos y me parecen horrendas, pero así arrancó. Y en 2006 publico esa web y no me acuerdo en cuánto tiempo, pero fue poco, me empezaron a llegar mails y al principio me parecían mails como, esto es mentira, esto, me están pidiendo esto. Pero de gente que me escribía de otras ciudades preguntándome cuánto salían las invitaciones. Yo no entendía porque me parecía como algo lejano, o cómo llegaba esa gente a encontrar mi página web. Obviamente que estamos hablando de los comienzos de Internet, no existían redes sociales, eh, y así empecé con mucho miedo, porque el primer pedido que me acuerdo, creo que a Chubut, no me acuerdo, pero yo en ese entonces vivía en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, entonces también eh, estaba en Buenos Aires y tenía acceso a, bueno, imprentas, a papeleras, todo, pero, pero mandar a otra ciudad en ese entonces me parecía una locura. Me animo, mando el pedido, obviamente primero lo cobré, bueno, y así empecé. No sé cómo llegó, pero bueno, era una persona real. En ese entonces también por ahí me llamaban por teléfono, porque yo en la web ponía mi teléfono, y así fue como poco a poco, casi sin intencionar, no tenía plan de negocio, no tenía nada, pero empecé a armar lo que sería mi negocio. Y así fue como 2007, 2008, cada vez empecé a tener más ventas y realmente me hacía un sueldo que hoy lo pienso como un buen sueldo para vivir, pero todavía no estaba la parte de las acuarelas. Eso viene después, pero bueno, voy un poco
a centrarme en esos primeros años. Eh, Empecé a vender, empecé a promocionar en diferentes plataformas y así fueron llegando. Realmente fue un crecimiento que no me lo esperaba. Ahora lo veo como con mucha alegría, como digo, qué loco cómo se fue dando todo. En ese entonces para mí era como hacer, 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 hacer. No, no podía pararme y mirar todo lo que había crecido. Lo veía como que siempre me faltaba algo más. Por eso también me gusta contarlo porque siempre nos parece que nos falta, que nunca es suficiente, que siempre hay algo más por hacer o más por ofrecer. Y, y bueno, realmente en ese entonces sí fue como un crecimiento exponencial para mí, no lo tenía previsto. Y bueno, les quería mostrar porque también con todo esto voy encontrando, acá tengo que apareció eh, en el verano, estuvimos con mi hijo ordenando su habitación y archivadas, no sé, entre cajas, estaba lo que era, este fue uno de los primeros catálogos del emprendimiento. El emprendimiento en ese entonces le había pueto les papiers, invitaciones. Les papiers en francés significa los papeles. No sé por qué me sonaba como qué bonito el nombre en francés. Y además había estudiado francés, con lo cual me pareció interesante. Hoy en día ya no busco nombres externos, sino que ya me doy a conocer, o sea, mi marca es mi nombre y apellido. También es otra de las cosas más adelante sigue esa parte, pero en ese entonces puse un nombre ficticio, una marca y salí a vender. Y este es el catálogo que, que también cuando lo encontré ahora, fíjense, después de tantos años, de tantas otras cosas que fui haciendo, fui evolucionando en un montón de aspectos, también me fui perfeccionando, fui haciendo más cursos y más cosas sobre negocio, porque después yo entendí de que si bien había arrancado de una manera eh, como salió, entendí que me faltaba más la parte de negocio, de vender. Esa parte, si bien yo vendía, pero estaba como muy perdida. Realmente fue como ponía precios, también fue aprender a poner precios coherentes, cobraba muy barato al principio, por eso también tantos clientes y tantos clientes de otros lugares, porque claro, obviamente que cobraba muy poco. Pero bueno, a todo esto, o sea, lo disfruté mucho, realmente es una etapa de mi vida que la recuerdo como de mucho trabajo, mucho desgaste, siempre a las corridas. Mi hijo lo iba a buscar al jardín y tenía que salir corriendo a la imprenta a buscar trabajos y después atender clientes. Me acuerdo que atendía clientes en ese momento, cuando recién empecé vivía en dos ambientes y mi hijo chiquito, me acuerdo que lo tenía que cuidar alguien de la familia para que pudiera atender clientes. Y me acuerdo que hasta el primer cliente que tuve era un señor que vino a pedir tarjetas para sus 50 y también me parecía como raro un hombre viniendo a comprar invitaciones. Al principio me acuerdo que hasta tenía miedo de que fuera una mentira y que me vinieran a robar. Con eso, fíjense la paranoia, pero bueno, también es como eh, no sé, creo que había como muchos miedos sobre la venta fuera de lo tradicional. Yo vengo de una familia que mi mamá tuvo su negocio, también me crié en un negocio de barrio, mi mamá tenía su kiosco, el kiosco Alicia, entonces yo estaba acostumbrada a que estaba en el negocio y la gente del barrio, que ya sabía quién era, venía y compraba lo que necesitaba y se iba. No había algo que ofrecer hacia afuera, o sea, la gente se enteraba el boca en boca y de pronto con los comienzos de internet y también publicitaba una revista, me acuerdo que era como, ¿quién va a venir? Y además atendía en mi casa, con lo cual también era como muchos riesgos, pero bueno, a todo esto les voy contando para que entiendan de que fue como muy una experiencia de ir probando.
de ir soltándome también, no sabía ni cómo atender, no sabía ni cómo hablarle a la gente, ni qué decirle. Entonces me ponía muy nerviosa a todo esto. Mi hijo tenía que ir a la habitación, a veces salía o a veces lloraba, entonces también toda esa parte fue como que el emprendimiento fue de la mano con la crianza de mi hijo. Así que nada, por eso también es como mirar todo esto, es pensar en esa que era y también honrarla. Para mí como que hacer, ya sea este video que hoy hasta me emociono cuando hablo, o mismo las clases, el curso de invitaciones para eventos, para mí es compartir todo ese recorrido, todo eso que yo iba sintiendo como que, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo creo que quien emprende y que no tiene ni idea de lo que hace, muchas veces se siente perdido, perdida. Así me sentía yo, por eso hoy en día siento como que tengo, creo que son 2 años eh, que te dan sabiduría. No veo así, no veo que sepan más que nadie, sino que es el recorrido de haberme equivocado un montón de veces, porque no creo que lo haya hecho de forma perfecta. También soy muy crítica, entonces ante cualquier posible error ya me ponía muy nerviosa, siempre me puse muy nerviosa de tener que hacer algo bien y perfecto. Que eso también es algo que eh, en este último tiempo intento como trabajar, como, como poder aprender de eso y de sacarme ese perfeccionismo. Me cuesta un montón. Lo voy mejorando. Haciendo estos videos también es una forma de romper esa barrera, de decir, bueno, por ejemplo, hoy, en este momento, ya paró de llover, pero como que no iba a filmar porque llovía, porque el ruido de la lluvia es molesto. Y en un momento dije, no, lo tengo que hacer igual, o sea, tengo que salir. Y muchas veces necesito como esa como presión o como de decir, salí, porque es salir de la zona de confort. Así que bueno, todo esto voy mezclando, se darán cuenta de que voy hablando a medida que me voy acordando de las cosas, pero bueno, para mí es muy lindo ver estas tarjetas que hacía. Me acuerdo que en algún momento como que dejé de atender esto, por eso es importante como siempre volver, o sea, para mí como volver a lo que uno fue es importante para poder ir hacia adelante con todos esos conocimientos. Yo en un momento como que hasta me parecía como hacer invitaciones era algo muy básico para la carrera que había estudiado. Y también como que veía gente que estaba mucho más avanzada o que tenía trabajos que parecían mucho más importantes. Y para mí era, de hecho, en mi familia era, Nadia está haciendo cositas, está haciendo papelitos, como todo, como disminuyendo lo que yo hacía. Esto obviamente que no es para renegar ni quejarme de los demás, porque también, en definitiva, el exterior era como un reflejo de cómo yo me sentía, que yo lo que hacía era mínimo. Fíjense con eso como también es una manera de no ser conscientes de que estamos haciendo un trabajo. Y me acuerdo que en ese entonces yo me ponía a pensar que tenía un buen sueldo. Entonces, para mí es esto como ir para atrás y agradecerle a esa Nadia todo ese aprendizaje, porque después también todo eso que fui avanzando, todos esos pequeños escalones que fui pisando, me sirvieron como para tener otra estructura que después, bueno, obviamente que seguí con las invitaciones. De hecho, mi, mi emprendimiento era básicamente de invitaciones hasta que en 2009 yo ya tenía ganas de hacer otras cosas porque veía, o sea, necesitaba como sacar otra parte. En ese entonces fue con el origami. Me súper enganché con el origami y veía que también tenía la posibilidad de, con todo el conocimiento que tenía y toda la manera, yo aprendí mucho de producción haciendo invitaciones. Entonces eso me sirvió para pensar en que podía escalar, hacer un paso más y empecé, primero tenía como la idea de hacer productos de origami para vender en negocios. Y a todo esto se me ocurrió hacer origamis
con papeles, con mis diseños. A todo esto yo recién arrancaba con lo que eran las estampas, que ustedes también si me conocen que hago estampas, que hago ilustraciones. Ese fue como la semillita, en 2009. Empecé a dibujar, me acuerdo que yo en ese entonces dibujaba con marcadores, los escaneaba y los hacía en Illustrator, pero era todo como mucho más digital. Nada que ver a lo que hago hoy en día. Pero bueno, como para llevarlos a ese momento, en 2010 creo otro emprendimiento que también a eso, bueno, fue mi recorrido. Yo cada vez que sumaba algo, le cambiaba el nombre. Entonces también como que había gente que me conocía por la otra marca, por esta, entonces fue como, bueno, ir uniendo todas esas partes que fui. Eh, Creo la otra marca, Dreams and Paper, quizás la conocen. Hoy en día es una marca que la vendí en el 2020, se la vendí a mi amiga Romina. Pero bueno, Dreams and Paper era como otro emprendimiento, otro hijito por fuera de lo que eran las invitaciones para eventos. Yo con Dreams lo que quería era crear productos de origami para comercializarlos y no depender tanto del trabajo a pedido. Esas son como las grandes diferencias que yo encontraba. Y bueno, al final Dreams and Paper, en lugar de ser productos de origami, terminaron siendo papeles para origami. Se fue lo que llegó. Así que siempre como con esos dos rubros o sea, como esas dos ramificaciones de lo que es la papelería para eventos y la papelería de lo que es papeles para crear, que en ese entonces fue todo un reto porque me acuerdo que mi familia decía, ¿qué estás haciendo? O sea, hacía papeles para origami, o sea, ni siquiera se sabía lo que era el origami, pero bueno, así fue como también iba como de la mano con los dos emprendimientos, separados, pero siempre como poniéndome el traje de cada uno, atendía a lo que eran invitaciones y lo que era venta, porque más que nada vendía a negocios o le vendía a gente que hacía origami. En 2012 tenemos con mi familia la idea de venirnos a vivir acá al sur. Yo vivo en San Martín de los Andes, si no lo saben. Entonces fue como todo un movimiento que primero parecía como, bueno, me voy a mudar a un lugar más lindo, yo quería estar más conectada con la naturaleza. Y ese conectarme con la naturaleza, no sé por qué, porque en realidad yo estaba buscando, empecé a conectar con toda la medicina natural, con todo lo que son las plantas medicinales, y en ese buscar, en esas caminatas que hacía, que quería como reconocer todas las especies y para qué servía, más que nada también porque yo soy asmática, entonces un poco como que necesitaba esa búsqueda, que de hecho la sigo haciendo como esas búsquedas de sanación, entonces también es como parte de mi recorrido. Y en esas caminatas, en esas búsquedas, empecé a dibujar las plantas que veía. Y así fue como me volví a conectar con el dibujo y lo que después, el medio que encontré para plasmar, para ponerle color, fue la acuarela. A mí la acuarela me resultó como amable, yo ya había tenido experiencias en la facultad con óleos, con acrílicos, y me había quedado como un resentimiento por siempre bueno, el óleo lo que tiene para mí es que todos la trementina, los mismos pigmentos, me daban alergia. Entonces para mí que con el tema del asma me resultaba casi imposible trabajarlos y como también lo veía como sucio, que se manchaba, entonces no era para mí eso. Después con el acrílico en la facultad me vivían retando, o sea, tenía que rehacer láminas porque nunca pintaba prolijo, supuestamente. Entonces me sentía muy frustrada, también con el dibujo, como que yo estaba muy frustrada con todo, o sea, la facultad me había como dejado en un estado de yo no sé dibujar, yo no sé pintar. Fíjense mis creencias en ese entonces. Y bueno, fue ahí en 2012, 2013 que me empecé a conectar con dibujar, pintar, empezar a pintar paisajes. También mi hijo, ya en ese entonces con 10 11 años, no, o menos, sí, más o menos 10 años, me acuerdo que dibujaba, nos sentábamos a dibujar, mi hijo siempre dibujó, hoy en día dibuja muy bien, no quiero ser, pero sí voy a ser como
un autobombo. Realmente mi hijo es un gran artista, lo veo como que tiene un futuro brillante, está estudiando diseño, justamente está estudiando diseño gráfico, igual que los padres. Bueno, tema aparte, el sentarme con mi hijo y verlo cómo dibujaba, cómo pintaba, me empecé a animar, como que empecé a ver que el por qué pensaba que dibujaba mal. Y ahí es como empecé a romper esas creencias, empecé como a soltarme. Y ahí empecé otra vez a pintar, a dibujar. Y así fue como lo empiezo a llevar, también un poco como tenía la idea de empezar a volcar todo eso que iba creando a los papeles para origami. No tanto a la parte de invitaciones para eventos. Fíjense que como que lo veía como por separado todo. Por eso les digo que como que iba como fragmentando, que hoy en día como que uno todo. Pero las acuarelas empecé a aplicarlas a los papeles para origami. Los primeros papeles de origami con las acuarelas, de hecho, hoy en día se las tengo que volver a hacer a Romina porque sigo trabajando con la marca, porque no eran estampas, sino que yo agarraba el tamaño del papel y ponía todos los dibujos ahí. Después me fui perfeccionando, después empecé a crear las estampas como motivo de repetición, pero bueno, saliendo de eso, así fue como me reencuentro con las acuarelas y cómo llevar las acuarelas, que después como que empecé a ver que no dibujaba tan mal, no pintaba tan mal, era solamente me faltaba sentarme y hacerlo. Por eso muchas veces cuando alguien me dice, yo no sé dibujar o a mí eso no me sale, ahí empiezo como, ¿de dónde viene esa creencia? Y como transmitirle esa confianza en que hay que probar, no, a nadie te sale todo perfecto de una. Por eso cuento la historia también desde ese lado, ¿no? De que hacemos, no hay un manual de instrucciones de cómo tiene que hacerse. A veces sale bien, a veces sale mal. Bueno, así con los emprendimientos. Fui probando, fui transitando, fui como sumando nuevas actividades, nuevas pasiones también, porque después empecé a entusiasmarme mucho con la acuarela y ya no tanto con el origami, y ahí fue donde, bueno, otra vez repensar por dónde seguir. Cuando empecé con los papeles por origami, con aplicar todo lo que eran las acuarelas, en ese entonces también fue cuando se me ocurrió, ya más o menos 2016, ir hilando cronológicamente por etapas me resulta muy difícil a veces. Eh, en 2016, un poco como que retomé algo que tenía de la papelería, que es la parte de lo que es la papelería como producto. Esa parte, por ejemplo, a mí siempre me gustó escribir cartas, coleccionaba papeles de carta cuando era chica, y así fue como uní un poco la acuarela, quería crear papelería, y otra vez hice una nueva marca. En principio fue un negocio, yo tenía mi sueño cuando me mudé acá, era crear una tienda de papelería para ofrecer lo que eran invitaciones, papeles para origami, productos de papelería. Y en 2016 empecé como pasito a pasito a preparar esa antesala de lo que después sería Papelería Patagonia, que en principio Papelería Patagonia fue una tienda acá en San Martín. Y bueno, con papelería, yo primero empecé haciendo productos, o sea, iba juntando dinero y iba como poco a poco haciendo una tirada de productos. Con las estampas, bueno, la primera fue la estampa Bosque, no sé si la conocen, acá les dejo para que vean, y así la colección Patagonia, que primero fueron papeles para origami, papeles para forrar, y después eran los cuadernos, los anotadores, los planners, y bueno, un montón de productos más. También hice productos en tela, que los mandaba a hacer. Me fui como abriendo a las posibilidades que me daban todas estas estampas. Con Papelería Patagonia, ahí fue como la culminación de lo que era las invitaciones, porque ahí también
otra vez volví como a conectarme con la parte de atención al público, que en todos los años anteriores no la había tenido. Si bien atendía clientes, pero era distinto, porque era con cita, organizaba y venía una persona específica que ya sabía lo que iba a buscar, invitaciones. Acá fue como volver a organizarme y con papelería, con la tienda, empezaron a venir personas a pedirme invitaciones y ahí también uní un poco hacer invitaciones con acuarela, vender invitaciones en origami, que es otro de las cosas que más hice en todos estos años. Y así fue como Papelería Patagonia creció, pero bueno, 2018 2017 fue un año muy bueno para la papelería. 2018 yo ya empiezo con una crisis personal, me separo del papá de mi hijo y ahí también tuve que decidir cerrar porque ya no podía sostener, porque era mucho trabajo y también lo que era sostener la tienda era un alquiler, entonces no lo pude sostener más y bueno, cerré. En 2019 me vuelvo para atrás y empiezo ¿cómo es? A ofrecer desde mi casa, vuelvo otra vez a trabajar a puertas cerradas con cita o que me pedían algo y que venían a buscar. Y después en 2020 es donde vendo la marca Dreams porque ya de pronto estaba pasando, o sea, todo lo que fue 2020, tuve una crisis personal muy grande. Bueno, es para otro video, pero sí me costó mucho sostener todo y también estaba muy cansada. Yo de 2020 para acá, estos últimos 5 años, fueron más de ir soltando muchas cosas que hacía porque empecé a sentir que estaba muy cansada porque era dividirme en muchas partes y hacer muchas cosas. Entonces ahí fue que empecé a soltar y empecé a priorizar transmitir los conocimientos. Ahí es donde empiezo con la idea de los cursos, que bueno, empecé con la idea en 2020, pero bueno, tuve otras situaciones que resolver. 2021 fue un año muy difícil para mí. 2022, Papelería Patagonia empieza a tener, me había anotado justamente en unos concursos y empieza a tener prensa, empieza a tener reconocimiento y bueno, 2022 fue dedicarme a lo que era Papelería Patagonia. Agradezco un montón porque realmente fue muy buen año. También trabajaba para otras marcas en 2020, no, 2021, 2022. Hasta el 2024 trabajé también para una organización haciendo ilustraciones, entonces fueron muchas cosas juntas que iba haciendo, entonces realmente a veces se me hizo muy difícil sostener todo. Y a su vez, con toda la parte de poder acomodarme yo, en 2023 también el proyecto de esta casa fue muy intenso, me fui a Chile a vivir por un tiempo, pasé por muchas cosas, también a nivel personal. Y bueno, este año también me lo estoy tomando. Había empezado con la idea de los cursos, de escalarlos, y en un momento realmente también me pasó este año que entendí de que tengo que bajar mucho más la marcha. Y bueno, eso es un poco lo que les quería transmitir en el día de hoy, que hice un video mucho más largo de lo que pensaba. Y bueno, también un poco de estos aprendizajes que aprendí, que no. Y también un poco la antesala de lo que van a ser estas 3 clases. Quería hacer como una introducción, porque si no, el que no me conoce no entiende de dónde saco todo esto, de las invitaciones, de por qué las acuarelas con las invitaciones. Y es un poco, para mí es unir el inicio con lo que soy hoy y un poco hacer como un recorrido. Yo siempre pienso que cuando doy un curso, un taller, siempre desde un lugar de perfeccionismo mío, que pienso, ¿qué más puedo dar?
siempre como que me gusta transmitir toda la parte real, aunque sea cruda, como también contar esa parte que a nadie le gusta decir de los errores que vamos cometiendo. Y les puedo asegurar que en 20 años cometí miles de errores. Así que bueno, se los iré contando en otro video. Y bueno, ya saben que este viernes van a estar las clases, empieza una de las clases. Me encantaría que estén. Vamos a ver qué salen. También un poco estoy manejando la ansiedad. Ahí está mi gata que me está llamando. Está la puerta cerrada, porque cerré para que no se escuchen los ruidos de afuera, pero ahí está entrando. Así que bueno, eso era un poco una... ¿Qué pasa, Pipi? ¿Quieres venir acá? Bueno, eso. Contarles de dónde vengo, un poco mi historia. No es una breve historia, pero los espero. Me encantaría que me dejen algún comentario o qué les pareció. Si les pareció muy largo y muy aburrido, avísenme para no volver a hacerlo. No les puedo decir, la verdad que los videos cortos me parecen, o sea, sí son interesantes. Es un momento en la vida donde tenemos demasiada información, demasiado para ver, demasiado para escuchar. Entonces tenemos que seleccionar, así que bueno, entiendo de que tendré que recortar más lo que voy a decir. Pero bueno, nada, quería hacer esto como un poco más como sale, sin guión, sin tanto producción. En realidad es lo que hay. Estoy acá en mi casa. Por suerte paró de llover, con la gata que me está llamando. Y bueno, eso, les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau.